Usted está viendo Aportando RD a través de Telecanal 28 y todas nuestras redes sociales. Hoy vamos a tratar el tema sobre los diferentes acontecimientos sucedidos allá en lo que fue la Asamblea de las Naciones Unidas, donde el primer tema a tratar sería el dilema de la seguridad del presidente Donald Trump. Un dilema de seguridad mediante el cual nos preguntamos, ¿qué sucedió cuando el mandatario de los Estados Unidos iba subiendo la escalera electrónica con su esposa Melania Trump? ¿Qué sucedió allí? Que de repente se paralizó esa escalera. ¿Tendrá esto que ver con un sabotaje? ¿Quién provocó este impasse? Este impasse que llenó de incertidumbre el momento y por lo cual el presidente Donald Trump ordenó y pidió a la ONU que realizara una investigación en torno a este hecho de muy mal gusto. Debemos confesar algo, y es el hecho de que antes de subirse el mandatario a las escaleras, debió el servicio secreto velar para que esas escaleras estuvieran trabajando debidamente. Tanto al inicio como al final de la escalera, el servicio secreto debió estar apostado en ambos extremos, tanto al momento de subir como al momento de recibirlo del otro lado. Según la ONU, de una manera inesperada, un periodista sin querer, para tomar fotos, tocó el botón de stop de la escalera. ¿Es esto una justificación debida en un evento donde la seguridad debe estar enmarcada sobre todo dentro de un contexto y un régimen estricto? Que un periodista esté apostado en una escalera para tomar fotos, como que es un criterio, como que es una salida poco creíble. ¿Será esto un cuento chino por parte de la ONU? Bueno, es probable. Lo que sí podemos decir es que esto va a traer consecuencias. Debe traer consecuencias porque no es posible que en una asamblea donde se estén tratando temas de tanto interés, temas que sean de relevancia a nivel global y que precisamente a la hora del presidente de los Estados Unidos abordar con su esposa esta escalera, haya un impasse que genere incertidumbre e inseguridad. No creo que sea la respuesta correcta la que ha dado la ONU con relación a ese fallo. Es un fallo tanto de la ONU en el ámbito de la seguridad, pero también es un fallo por parte del servicio secreto que no verificó las condiciones funcionales de la escalera, pero a su vez que no estuvo al principio y al final de la escalera verificando que nadie estuviera cerca o que pudiera realizar consciente o inconscientemente un sabotaje. Alguien tiene que pagar por este descuido. Pero no solamente esto, podríamos decir que a su vez hay otro fallo que ha sido considerado por Donald Trump como un sabotaje, y es que el teleprompter al momento de dar su discurso cayó en el vacío. Cayó en el vacío y no pudo leer lo que llevó para tales fines en base a lo que entendía que debía tratar en niveles como ese de esa reunión. Pero lo cogió de una manera podríamos decir simplista, y dijo, bueno, vamos a hablar entonces de lo que sale del corazón y vamos a hablar de una manera más simple, pero sin dejar de lado lo que se podría llamar el interés de los temas a tratar. Y en ese sentido nosotros podríamos decir
que quizás no pudo decir el presidente Donald Trump todo lo que quiso decir por el hecho de que no tenía el apoyo debido a través del teleprompter para tratar los temas que debió tratar. Entonces, ese sabotaje del teleprompter aunado a lo que es el de la escalera, podríamos decir que es casualidad o causalidad. Dos eventos en espacios diferentes en contra de lo que es la persona de los Estados Unidos. Muchísima casualidad. Más parecería parte de un cuento chino. Alguien estaría detrás de esto, o simplemente ha sido una casualidad, producto de un momento que no le sucedió a ningún otro mandatario. Bueno, pero ¿qué se trató allí en aquel encuentro? En aquel encuentro pudimos notar que la participación del presidente Donald Trump fue bastante cuesta, fue bastante firme en relación a lo que es su participación en la gestión sobre lo que es la paz. Una paz donde él entiende que las Naciones Unidas no le dieron apoyo en ningún momento, motivo por el cual, pues, él siente que trabajó en solitario y que al no recibir el apoyo debido de la Organización de las Naciones Unidas, esta organización debe cuestionarse y verificar si está jugando su rol o no en el ámbito de lo que es la regulación de las guerras y los conflictos, en lo que los estados juegan un rol fundamental y que la ONU no está jugando su papel. Cuestionó el papel de la ONU ante esa situación al no considerar que está haciendo o jugando su rol para evitar guerras y conflictos. Pero podríamos decir a su vez que en este orden, dentro de los discursos que más se pudieron recabar y connotar, aunque con muy poco público, el discurso del presidente de Colombia, Gustavo Petro, donde se identificó como un presidente desertificado. Porque hace una semana fue desertificada Colombia, pero sin sanciones. Una desertificación parcial, no fue sancionada prácticamente, para lo cual tiene un periodo de 10 meses para demostrar que está cooperando en el ámbito de lo que es la campaña contra las drogas. Petro se siente prácticamente avasallado, se siente humillado y fue allá a esa asamblea de la Organización de las Naciones Unidas a presentarse como una víctima no de los Estados Unidos, sino como una víctima del presidente Donald Trump, de quien habló hasta por los codos de una manera, podríamos decir, desconsolada. Un presidente Petro que prácticamente en vez de exhibir la bandera de Colombia, exhibe la bandera del M-19, un movimiento guerrillero del cual él formó parte y que afectó bastante lo que es la seguridad ciudadana de Colombia en su tiempo. Un movimiento guerrillero del cual él se honra decir al que perteneció y que no ha bajado la bandera de Colombia para izarla del M-19 porque no se lo ha permitido el Congreso. Pero esperamos que no lo haga antes de abandonar la presidencia en el próximo año. Gustavo Petro, que es una figura muy controvertida, arremetió contra Donald Trump y exigió que se hiciera una investigación penal en contra de Trump y sus funcionarios por el hecho de haber atacado esos navíos que transitaban por el Mar Caribe, esos yates que llevaban humildes caribeños, ciudadanos, quizá entre ellos colombianos, que fueron asesinados vilmente.
y que no se puede decir que eran traficantes o que eran del Tren de Aragua, y que los muchachos del Tren de Aragua son simplemente pandilleros, que no son narcotraficantes. ¿Cómo lo conoce también Gustavo Petro? ¿Tendrá una alianza, una sociedad con los miembros, o como él le llama a esas pandillas del Tren de Aragua? ¿Le habrá dado acogida allá en Colombia? Bueno, eso hay que averiguarlo. Pero lo que sí podemos asegurar es que Gustavo Petro no solo arremetió contra Donald Trump, sino que tipificó como cómplice a los demás presidentes, a los demás mandatarios que allí se encontraban presentes, porque él entiende que no han hecho nada para evitar el atropello de Donald Trump hacia lo que es Latinoamérica, pero sobre todo al Caribe. Que es injustificada la labor, la actitud de Donald Trump en lo que se llama la región del Caribe, que es completamente contra lo que se puede llamar el derecho internacional. Esta arremetida de Gustavo Petro, que no contó con la participación de la delegación de los Estados Unidos, porque inmediatamente empezó a hablar la delegación norteamericana, salió del salón y se fue vaciando el auditorio, porque no entendían las diferentes delegaciones, que estaba tratando un tema que fuera de interés para la Asamblea de las Naciones Unidas. Se notaba el vacío en esa asamblea durante el discurso de Gustavo Petro, a diferencia de otros mandatarios. Otros mandatarios que entre los cuales podríamos decir el presidente de la República Dominicana, que solicitó, exigió que la Organización de las Naciones Unidas creara una coalición, como ha sugerido Estados Unidos, para intervenir en la crisis haitiana. Es un discurso prácticamente que cae en el vacío, porque nadie le hace caso. Seguir insistiendo ante la ONU sobre la creación de una entidad que pueda dar al traste con la crisis haitiana, eso va para oídos sordos. Lo que aquí en República Dominicana debemos tomar la decisión de apretar la tuerca para evitar que esos nacionales haitianos pues dispongan del territorio dominicano para armar su bronca allí en territorio haitiano, o que puedan transgredir lo que es la paz y la tranquilidad en la República Dominicana en perjuicio de los nacionales dominicanos. Frenarlo ya, frenarlo ahí a nivel de lo que es la frontera, y evacuar políticas públicas que estén encaminadas hacia lo que es la seguridad de la República Dominicana. Si no se establece un límite ahí a nivel de lo que es la frontera, garantizando esa seguridad fronteriza, tarde o temprano tendremos en este espacio, en este terruño de tierra amada y querida, tendremos la misma crisis que se está viendo allá en Haití, porque las crisis son como el cáncer, se riegan. Esas crisis más cuando se está trabajando y se está o están implicadas grupos beligerantes como las pandillas, que están más armadas todavía, podríamos decir, que muchos ejércitos. Tienen drones, tienen armas de alto calibre. ¿Y qué está haciendo República Dominicana para contrarrestar esto? Asegurar a través del CEFRON lo que son las fronteras nacionales, cuando por ahí cruza quien quiere y cuando quiere. ¿Qué pensamos hacer, señor presidente, en torno a esto? ¿Cuál será la próxima medida a tomar cuando el director de migración hace su papel, juega su rol, saca 200 y entran 300? ¿Hasta dónde vamos a llegar en ese sentido? Pero esas fueron una de las voces más escuchadas allí en la Asamblea de las Naciones Unidas.
Pero podríamos decir también que el presidente Donald Trump hizo una parte y conversó con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. ¿Qué le dijo Donald Trump a Zelensky? Le dijo, todavía es tiempo de que Ucrania recupere sus territorios. Y no solamente sus territorios, más allá. Más allá. ¿Qué significa el más allá? Territorios rusos. Bueno, esa es una palabra que podríamos decir que es comprometedora. ¿Cuál será la reacción de Putin, que ya se ha manifestado en torno a esto? ¿Ha visto la actitud de Donald Trump como una provocación, como una incitación para que Ucrania se levante de nuevo, cuando los bombardeos rusos son precisamente para diezmar lo que es la capacidad de lucha de los ucranianos? Parece que Donald Trump con ello está cambiando su discurso, porque aunque no diga y no mencione a los Estados Unidos, le está diciendo a Ucrania, con el apoyo de Europa, Ucrania puede retomar los territorios perdidos y conquistar más allá de esos territorios. Entonces, con el apoyo de Ucrania y de la OTAN, valga la aclaración, ¿cuál será el aporte de Estados Unidos en este sentido? Bueno, las armas las va a proporcionar Estados Unidos. Bajo un financiamiento es probable, pero ¿le conviene a Estados Unidos seguir apoyando a Ucrania? Sí le conviene seguir apoyando a Ucrania, porque si Estados Unidos, si la Unión Europea no apoyan a Ucrania, pronto van a tener parte del ejército ruso debidamente constituido atacando suelo de la OTAN, interfiriendo en lo que se llama una zona de soberanía occidental. Y en ese sentido, pues, hay que frenarlo en Ucrania. Porque si se deja este escenario, este teatro bélico a la suerte de lo que quiera Rusia, tarde o temprano se propagará más conflicto en todo lo que se llama suelo de la OTAN de una manera deliberada. Y ya estamos viendo la muestra, la prueba de todo esto, de que el espacio europeo ya se ha ido contaminando a través de un proceso de guerras híbridas. Entonces, en ese sentido, nosotros entendemos que es prudente que se sigan tomando medidas para frenar a lo que es la Federación Rusa en territorio ucraniano, mantenerlo ocupado ahí a través de una beligerancia y una resistencia armamentística con el objeto de que pierda esa capacidad de lucha, de que los soldados rusos, y no solamente los rusos, porque ahí hay soldados también norcoreanos, pierdan ese incentivo para seguir luchando, que pierdan lo que se llama ese poder de voluntad en cuanto a la lucha. ¿Cómo? A través de un esfuerzo bélico y un apoyo a Ucrania desmedido, un apoyo incondicional donde la capacidad bélica de Ucrania sea potencializada al máximo, donde Ucrania tenga esa capacidad de repeler lo que son los ataques rusos, sean de misiles o de drones. En cuanto a los drones, a través de lo que se llama la interferencia electrónica, la guerra electrónica, que debe apoderarse a Ucrania de esta tecnología. Aunque no obstante, hay que reconocer que Ucrania ha hecho grandes avances en la industria armamentista, precisamente en lo que se llama una guerra de cuarta generación, como es el uso de los drones. En ese sentido, nosotros tendríamos que visualizar también qué está sucediendo en el ámbito de lo que son los conflictos y la proliferación de las guerras de los drones. Recientemente en la madrugada, pues estalló allá en Reino Unido una fábrica, una industria de drones y municiones que se dice que iban para lo que es el territorio ucraniano.
esa industria de drones, que es una industria que estaba preparando y que tenía Reino Unido almacenado debidamente una cantidad enorme de drones y de misiles para entregarlo a lo que es el conflicto de Ucrania, fueron saboteados. Se armó una explosión tremenda. ¿Quién habrá estado detrás de esto? ¿Habrá sido una casualidad, una chispa, un cigarrillo que dejaron tirado o un sabotaje? Todo luce que fue un sabotaje. Y a la única entidad que le interesaba realizar un sabotaje en esta industria que iba en su perjuicio, es a la Federación Rusa. Todos los caminos conducen a Rusia. Todos los caminos conducen a Putin. Entonces, no podríamos nosotros reconfigurar una intención de un aliado, una intención de un particular, si el conflicto es con Rusia. Pero nosotros también debemos tomar en cuenta que la pérdida de esta capacidad por parte del Reino Unido es una pérdida para la OTAN, es una pérdida para los Estados Unidos, pero sobre todo para Ucrania, porque les resta capacidad de lucha a Ucrania con la pérdida de esta industria que todavía se está apagando fuego. Hay un tema dentro del contexto de las guerras y los conflictos que no podemos dejar pasar por alto, y es el caso Venezuela y el conflicto en el Caribe. ¿Qué está pasando en la actualidad en Venezuela? Que fue uno de los temas abordados, pero está también el caso Israel. Ese caso Israel, donde en esta asamblea de las Naciones Unidas, algunos estados, principalmente de Europa, reconocieron la existencia del Estado palestino. Reconocer el Estado palestino, algo que está prácticamente llevando de la mano el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ¿es la solución al conflicto de Medio Oriente? No es la solución al conflicto de Medio Oriente. ¿Por qué decimos esto? Porque para que exista una cordialidad en un Estado palestino, sea en Gaza o en Cisjordania, debe existir la congruencia con los vecinos, que son Israel. ¿Bajo qué base geográfica se puede construir un Estado palestino? ¿En base a las fronteras de 1967? Eso es imposible, porque esos territorios ya están prácticamente ocupados. Porque de ser así, tendría que decirle a Rusia que entregue los territorios que fueron ocupados a Finlandia. Pero ahora mismo, en este caso, habría que decirle a Putin que entregue los territorios del Donbass y otros territorios más que han sido ocupados a través de su operación militar especial, de su invasión militar especial, entre comillas, como se le quiera llamar. Y un detalle que yo he anunciado desde hace mucho: se ha traspolado lo que es el genocidio en Ucrania a un genocidio ahí en Gaza. ¿Cuál de los dos pesa más? Hay tres fechas que hay que tomar en cuenta. El 24 de febrero del 2022, el 7 de octubre del 2023, pero también hay que tomar en cuenta que en el 2014, lo que fue la invasión a Crimea, porque fue una invasión a Crimea, no podemos ponerle otro nombre. Son tres fechas que hay que conmemorar: invasión a Crimea, invasión a Ucrania, el 24 de febrero del 2022, y el ataque de Hamas e Irán, porque fue Irán que atacó con sus proxies a Israel, un 7 de octubre del 2023. Se ha desplazado o se ha querido aligerar la responsabilidad que tiene Rusia en Ucrania, donde ha cometido verdaderamente un genocidio. Y hay que recordar a Bucha, donde
había muchos cuerpos calcinados, más de 400 cadáveres que fueron quemados, donde cadáveres de niños, de mujeres y ancianos prácticamente, bajo lo cual pues la Corte Penal Internacional dictó una orden de arresto contra Vladimir Putin después de haber contratado y comprobado un genocidio. Le ha restado protagonismo la masacre que está haciendo Rusia en Ucrania. Le ha restado protagonismo el conflicto de Israel Hamás en Gaza. ¿Por qué el desplazamiento? ¿Cuál es la intención de restarle importancia a lo ocurrido un 7 de octubre, donde murieron más de 1.200 judíos, entre ellos niños degollados por fuerzas terroristas de Hamás y de cuerpos fundamentalistas yihadistas también de esa franja de Gaza? ¿Por qué se han intercambiado esos papeles? ¿Por qué Recep Tayyip Erdogan, en vez de hablar de un genocidio en Gaza, no habla de un genocidio en Ucrania? Porque le compra petróleo a Rusia a bajo costo y lo dispara más para adelante, porque es un aliado comercial Rusia. Bueno, hay que ver. Como dice el refrán, papeleta mató a menú. Los intereses míos están allá en Rusia. Rusia me regala prácticamente petróleo y tengo que echar en un saco roto esa masacre que está cometiendo Rusia allá en Ucrania. Entonces vamos a trasladarla al Medio Oriente. ¿O será que todavía Erdogan está pensando en que es el Imperio Otomano y que los territorios que ha tomado en Siria como parte presea de la victoria y que no lo va a entregar, deben esos territorios también seguir conquistando en el Medio Oriente y hacerse cargo de Israel a través de Hamás? ¿Estará pensando esto Erdogan? Bueno, hay que visualizar de qué lado está Erdogan. Sabemos que no está del lado de Israel, porque ha creado un movimiento en contra de los intereses de Israel, cuando Israel es parte de los intereses de los Estados Unidos. Pero se dice que Israel tiene afanes expansionistas. Sí, es cierto. Tiene afanes expansionistas porque es un Estado que ha estado creciendo. Es un Estado que, como dicen las leyes geopolíticas, pues ha visualizado que para obtener y sostener lo que se llama la garantía de su soberanía, tiene que quitarse de en medio a sus enemigos. Lamentablemente que pagan justo por pecadores. Pagan niños, pagan ancianos, pagan mujeres, porque allí no se sabe quién es quién. Pero no queremos y no estamos justificando la muerte de niños. No. La muerte de mujeres ni de ancianos tampoco. Ningún tipo de muerte le estamos y la queremos justificar. Lo único que queremos con esto es que todas las partes beligerantes, no solamente aquí en el Medio Oriente, sino también allá en Rusia y Ucrania, entiendan que la vida humana no tiene precio y que ese precio de la vida humana está fundamentado precisamente en el hecho de que la existencia de la humanidad está en riesgo en la actualidad a través de los conflictos y las guerras. Por eso nosotros allá hacemos un llamado a lo que se llama la concordia, la paz universal, una función fundamental, un juego que debe jugar la Organización de las Naciones Unidas para que se entienda que está cumpliendo con su rol. De lo contrario, va a desaparecer, porque se está hablando de un próximo orden mundial, pero no puede existir un orden mundial si no se sabe quién va a interpretar, quién va a proteger ese nuevo orden mundial. China no tiene la capacidad para tal fin. Con una moneda que
representa a nivel de lo que es la reserva internacional un 3% apenas, y en el ámbito del comercio internacional un 2%, no puede representar lo que es un ente de gobernanza y gobernabilidad global sustituyendo a los Estados Unidos. No puede, porque tiene afanes expansionistas, tiene afanes de ser un hegemón global, al igual que el surgimiento de la nueva URSS bajo el esquema de Vladimir Putin. De esta manera nosotros concluimos haciendo un llamado a la paz universal a través del entendimiento, pero también dejamos en manos de ese público que nos sigue las expresiones de que puedan catalogar qué está pasando ahora mismo en el mundo y que dejen sus comentarios en este subprograma, en este su canal de Aportando RD, que se suscriban al canal y que le den a la campanita. Tengan todos feliz resto del día.